Un ganadero salvó a una mujer apache de ahogarse, y lo que ocurrió esa noche nadie lo esperaba. El sol comenzaba a elevarse sobre las colinas doradas del suroeste. La luz de la mañana se deslizaba suavemente entre los pastizales y acariciaba las cercas de madera que marcaban los límites del rancho. El ganadero, un hombre de mediana edad llamado Samuel, ya estaba despierto desde temprano, como era su costumbre. Su rutina diaria no cambiaba mucho: revisar el ganado, asegurarse de que no hubiera animales enfermos, reparar cualquier desperfecto en las cercas y mantener limpias las áreas donde pastaban sus vacas. La vida en el rancho era tranquila y, aunque solitaria a veces, Samuel la encontraba reconfortante. La naturaleza le ofrecía un ritmo constante y predecible, un refugio donde el tiempo parecía moverse más lento que en las ciudades cercanas. Samuel tenía los ojos acostumbrados a observar cada detalle del entorno. Notaba cuando un caballo parecía inquieto, cuando una vaca se alejaba demasiado, o incluso cuando algo extraño ocurría en el horizonte. Esa mañana, mientras caminaba hacia el río para revisar que los bebederos estuvieran llenos, escuchó un sonido que no pertenecía al ambiente habitual del rancho. Era un grito, ahogado por la corriente del agua, pero con un tono desesperado que hizo que Samuel se detuviera de inmediato. Su corazón latió más rápido, y un instinto que no había sentido desde que era joven lo empujó a correr hacia la orilla del río. Al acercarse, vio a una mujer luchando por mantenerse a flote en el agua. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera agotada, y la corriente la arrastraba hacia la parte más profunda. Samuel no dudó ni un segundo. Se quitó las botas y la chaqueta, dejando que cayera la mañana fresca sobre su piel mientras se lanzaba al río. El agua estaba fría y rápida, pero su entrenamiento y fuerza le permitieron nadar con determinación hacia la mujer. Con cuidado, la sostuvo por debajo de los brazos y comenzó a nadar de regreso a la orilla. Cada brazada era un esfuerzo, pero no podía permitirse fallar. No podía dejar que alguien se ahogara delante de sus ojos. Cuando finalmente llegaron a la orilla, Samuel la ayudó a incorporarse. La mujer estaba empapada y temblaba, pero respiraba con dificultad, aliviada de estar fuera del agua. Samuel la cubrió con su chaqueta y trató de calmarla con palabras suaves, aunque sabía que necesitaba tiempo para recobrar la compostura. Ella lo miró con ojos grandes y asustados, y aunque no habló de inmediato, había un agradecimiento silencioso que lo conmovió. Samuel notó que la mujer era diferente a las personas que usualmente pasaban cerca del rancho. Sus rasgos eran finos, y su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros. La ropa que llevaba no parecía de la ciudad ni del rancho, era sencilla y práctica, pero con detalles que mostraban un estilo tradicional. Samuel comprendió que probablemente pertenecía a una comunidad cercana, de gente que vivía en armonía con la naturaleza y mantenía sus costumbres. No quiso presionarla para hablar, solo esperaba que pudiera recuperarse del susto. Después de unos minutos, la mujer finalmente susurró algunas palabras. Samuel se acercó y escuchó atentamente. Aunque su español era limitado, podía entender que estaba agradecida y asustada al mismo tiempo. Samuel asintió con una sonrisa tranquilizadora. No pasa nada. Estás a salvo ahora, le dijo. Ella respiró hondo y se relajó un poco, apoyándose en un árbol cercano mientras el sol comenzaba a calentar su espalda. Samuel decidió que lo mejor era llevarla al rancho. Aunque la distancia no era mucha, el terreno era accidentado y la mujer no podía caminar sola por la orilla del río. Con cuidado, la ayudó a ponerse de pie y caminar lentamente. Cada paso era una pequeña victoria. Samuel pensaba en cómo un día que parecía común y tranquilo había cambiado de manera inesperada. Lo que comenzó como una rutina de cuidado del ganado se había transformado en un momento de vida o muerte, y él había estado allí para marcar la diferencia. Mientras caminaban, Samuel comenzó a notar más detalles sobre ella. Tenía cicatrices leves en las manos, como si trabajara desde joven con la tierra o con algún oficio manual. Sus ojos mostraban inteligencia y una mezcla de curiosidad y cautela. Samuel no sabía su nombre todavía, pero sentía que había algo especial en esa mujer, algo que no podía explicar con palabras. Al llegar al rancho, Samuel la condujo a la pequeña cabaña donde él vivía. Encendió una lámpara y preparó una manta seca para que se envolviera. Mientras ella se sentaba, él fue a buscar agua caliente y un poco de pan. No había mucho, pero esperaba que le ayudara a recuperar fuerzas. La mujer aceptó tímidamente la comida y la bebida, agradecida, y Samuel se dio cuenta de que no había maldad ni miedo en su mirada, solo un profundo alivio.
A medida que el sol ascendía y llenaba la cabaña con luz, Samuel comenzó a hablarle lentamente, contándole sobre su vida en el rancho, su rutina diaria y cómo cada día dependía de observar y respetar la naturaleza. La mujer escuchaba con atención, sus ojos fijos en él, y a veces asentía con la cabeza como si comprendiera todo perfectamente. A pesar de las diferencias culturales y del idioma, había una conexión silenciosa que crecía entre ellos. Mientras pasaban las horas, Samuel se dio cuenta de que esa mañana había cambiado algo dentro de él. No solo había salvado a alguien, sino que había encontrado una oportunidad de aprender y conocer una perspectiva diferente. La mujer, por su parte, parecía también curiosa y cautelosa. Cada tanto, miraba por la ventana hacia el río, como recordando el peligro que acababa de enfrentar. Samuel entendió que la experiencia había sido aterradora para ambos, aunque de maneras distintas. Esa tarde, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, Samuel reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y lo inesperado que podía ser cada día. La rutina del rancho había sido interrumpida de forma repentina, recordándole que incluso en los lugares más tranquilos, la vida podía sorprender de maneras intensas y emocionantes. Sabía que aquella mujer necesitaba descansar, pero también sentía que algo importante estaba comenzando entre ellos, algo que no se podía apresurar ni forzar. La mujer se acomodó en la manta, mirando hacia Samuel con una mezcla de gratitud y desconfianza leve. Samuel comprendió que debía darle espacio, pero también estaba decidido a protegerla mientras ella lo necesitara. La noche caía lentamente sobre el rancho, y la luz del crepúsculo pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. El río seguía su curso, tranquilo pero imponente, recordando la fuerza de la naturaleza que ambos habían enfrentado esa mañana. Samuel se sentó en una silla frente a ella, en silencio, observando cómo se recuperaba. Cada pequeño movimiento suyo, cada gesto de alivio, parecía llenar la cabaña con una sensación de esperanza. Habían compartido un momento de peligro, y eso había creado un lazo invisible entre ambos. Samuel sabía que la historia de esa mañana no terminaría pronto, de alguna manera, estaba seguro de que esa mujer apache traería cambios inesperados a su vida, cambios que él aún no podía imaginar. La noche avanzaba, y el cielo se llenaba de estrellas. Samuel observaba el firmamento mientras escuchaba la respiración tranquila de la mujer, que finalmente parecía descansar. Una sensación de paz lo invadió, mezclada con la expectativa de lo que vendría. La vida en el rancho, que hasta ahora había sido predecible y solitaria, comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades. Esa mañana, Samuel había salvado a alguien, pero esa mujer también había salvado, de alguna manera, su rutina, su perspectiva y su corazón. El amanecer llegó lentamente al rancho, tiñendo las colinas de un color dorado suave. La mujer apache seguía dormida sobre la manta que Samuel le había preparado la noche anterior. Él permanecía cerca, observando el paisaje y asegurándose de que nada amenazara la tranquilidad del lugar. A pesar de que la experiencia del río había sido intensa, la sensación de calma que rodeaba la cabaña contrastaba con la tensión de la mañana anterior. Samuel estaba acostumbrado a la soledad, pero la presencia de otra persona en su espacio le hacía sentir algo diferente, una mezcla de responsabilidad, curiosidad y cuidado. Cuando la mujer finalmente despertó, sus ojos mostraban todavía un poco de confusión. Se levantó despacio, como si temiera volver a sentirse vulnerable. Samuel le ofreció un poco de agua y pan, y ella aceptó con una pequeña inclinación de cabeza. La mujer se presentó con un nombre sencillo, que Samuel apenas logró recordar: Ayanna. Su voz era suave, casi musical, y cada palabra que pronunciaba parecía estar impregnada de respeto y atención. Samuel escuchaba atentamente, sintiendo que la comunicación iba más allá de las palabras. Aunque el idioma podía ser una barrera, sus gestos, miradas y acciones compartidas creaban un vínculo silencioso entre ellos. Después de desayunar, Samuel decidió mostrarle a Ayanna el rancho. Caminando entre los corrales y el pastizal, le explicó cómo funcionaba cada cosa, cómo cuidaba del ganado, cómo mantenía las cercas, y cómo cada día dependía de la observación y la paciencia. Ayanna escuchaba con atención, y a veces tocaba suavemente los postes de madera o la tierra seca, como si quisiera comprender no solo con los ojos, sino con todos sus sentidos. Samuel notó que su interés era genuino, y que la curiosidad de Ayanna no era superficial, ella quería entender el mundo que él conocía tan bien. Mientras caminaban hacia un corral más alejado, Samuel escuchó un crujido entre los arbustos. Su instinto le indicó que debía detenerse. Ayanna también lo notó y se inclinó ligeramente hacia él, mostrando que estaba alerta.
De entre los arbustos apareció un pequeño zorro, que los observaba con ojos brillantes antes de desaparecer de nuevo en la maleza. Samuel sonrió y relajó los hombros, explicándole a Shanna que en el rancho siempre había animales salvajes, algunos inofensivos y otros que requerían precaución. Ella asintió, con los ojos aún llenos de fascinación, y continuaron su recorrido. A medida que avanzaba la mañana, Samuel comenzó a notar que Shanna tenía conocimientos que podían resultar útiles en la vida del rancho. Sabía identificar plantas, indicaba cuáles eran comestibles y cuáles podían ser peligrosas. Hablaba de hierbas curativas y raíces que él apenas había oído mencionar. Samuel se dio cuenta de que Shanna no solo había sido rescatada, sino que también traía consigo un conocimiento valioso, adquirido a través de la vida cerca de la naturaleza. Esto lo sorprendió y lo hizo sentir una profunda admiración por ella. Después del recorrido, Samuel invitó a Shanna a descansar un poco en la cabaña mientras él trabajaba en la reparación de una cerca que se había dañado durante una tormenta reciente. Ella se sentó junto a la ventana y observó cómo Samuel manejaba el martillo y los clavos con habilidad. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando suavemente su rostro, y Samuel no pudo evitar sentir una extraña mezcla de respeto y cercanía. Durante un momento, ambos permanecieron en silencio, disfrutando de la calma y del sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Pero la tranquilidad no duró mucho. Mientras Samuel estaba fuera, un grupo de nubes oscuras comenzó a formarse en el horizonte. El viento cambió de dirección y comenzó a soplar con fuerza, anunciando que una tormenta se acercaba. Samuel lo percibió de inmediato, había vivido lo suficiente para reconocer los signos del clima. Corrió de regreso a la cabaña, encontrando a Shanna todavía observando el paisaje. La miró con seriedad y le dijo que debían prepararse para protegerse, porque la tormenta podía ser fuerte. Shanna asintió sin pronunciar palabra, y juntos comenzaron a asegurar las ventanas y cerrar las puertas de la cabaña. Samuel también llevó el ganado a un corral más seguro, asegurándose de que estuvieran protegidos de la lluvia y el viento. Durante todo este tiempo, Shanna lo ayudó con calma y decisión, demostrando que no solo era valiente, sino también confiable. Samuel sintió que la conexión entre ellos se fortalecía aún más. En situaciones de tensión, el carácter de una persona se revela con claridad, y Shanna mostraba una fortaleza silenciosa que lo impresionaba profundamente. Cuando finalmente la tormenta llegó, el cielo se oscureció por completo y la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los techos y las ventanas. El viento aullaba entre los árboles, y los relámpagos iluminaban el rancho por instantes. Samuel y Shanna se sentaron cerca del fuego que él había encendido, escuchando el rugido de la naturaleza. La situación era peligrosa, pero al mismo tiempo había algo casi mágico en la forma en que ambos compartían ese momento. La tensión se mezclaba con la admiración y la curiosidad mutua, creando un ambiente que ni uno ni otro había experimentado antes. Durante la tormenta, Shanna comenzó a hablar de su comunidad, describiendo cómo vivían cerca de los ríos y las montañas, cómo cuidaban de la tierra y de los animales, y cómo cada decisión estaba vinculada al respeto por la naturaleza. Samuel escuchaba, fascinado, sintiendo que aprendía cosas que nunca habría imaginado. A pesar de las diferencias en sus vidas, había valores compartidos, la paciencia, la observación y la importancia de proteger lo que les importaba. La conversación fluía con naturalidad y cada palabra acercaba más a ambos, creando un vínculo que parecía más fuerte que cualquier obstáculo externo. La tormenta continuó durante horas, y Samuel notó que Shanna empezaba a sentirse más cómoda en su presencia. Sonreía con suavidad y hacía preguntas sobre la vida en el rancho, sobre los animales y sobre cómo enfrentaban los desafíos diarios. Samuel respondía con paciencia, compartiendo historias de su vida, algunas llenas de humor y otras con momentos de reflexión. Shanna escuchaba con atención, y a veces añadía comentarios que mostraban su ingenio y conocimiento. Samuel se dio cuenta de que, aunque la había rescatado esa mañana, ahora él también estaba aprendiendo de ella, y que la relación entre ellos se estaba transformando en algo más profundo y significativo. Cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar, el cielo quedó cubierto de nubes grises, y el olor a tierra mojada llenó el aire. Samuel y Shanna salieron para inspeccionar el rancho, asegurándose de que no hubiera daños graves. Afortunadamente, las cercas habían resistido y el ganado estaba seguro. Samuel suspiró aliviado, y Shanna lo miró con una sonrisa tranquila, mostrando que compartía su alivio. Ambos habían enfrentado juntos un desafío inesperado, y esa experiencia reforzó aún más la confianza mutua. Esa tarde, mientras el cielo comenzaba a aclararse,
Samuel y Ayanna se sentaron cerca del río, observando cómo el agua corría con fuerza pero con calma después de la tormenta. Samuel reflexionaba sobre cómo un solo día había traído tantos cambios a su vida, había rescatado a alguien de un peligro inmediato, había compartido momentos de tensión y aprendizaje, y había comenzado a formar un vínculo con alguien que venía de un mundo completamente diferente al suyo. Ayanna, por su parte, parecía contemplar el río con gratitud, reconociendo no solo la protección que había recibido, sino también la oportunidad de conocer un lugar y una persona que le ofrecían seguridad y respeto. A medida que el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Samuel y Ayanna regresaron al rancho. La luz dorada bañaba la tierra mojada, y cada sombra parecía más profunda y significativa después de la tormenta. Samuel comprendió que aquella mujer había traído consigo algo más que gratitud, había despertado en él una conciencia más profunda sobre la vida, la naturaleza y las conexiones humanas. Ayanna, mientras caminaba junto a él, sentía que la experiencia del día había cambiado su perspectiva también, enseñándole que la ayuda y la comprensión podían encontrarse en los lugares más inesperados. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y la calma reemplazaba el rugido de la tormenta, Samuel y Ayanna se sentaron nuevamente junto al fuego. Había silencio entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de reconocimiento mutuo, de respeto y de curiosidad. Ambos sabían que algo importante había comenzado, algo que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar fácilmente. La vida en el rancho continuaba, pero ahora con la presencia de alguien que traía consigo una historia diferente, un conocimiento distinto y un espíritu valiente que complementaba la vida tranquila de Samuel. El amanecer siguiente llegó silencioso al rancho, trayendo consigo un aire fresco y limpio que olía a tierra mojada y pasto recién humedecido por la tormenta de la noche anterior. Samuel se despertó temprano, como siempre, con la sensación de que aquel día no sería como cualquier otro. La presencia de Ayanna todavía estaba fresca en su mente, su valentía y su curiosidad le habían impresionado profundamente. Al mirar por la ventana, vio cómo ella se levantaba despacio, sus movimientos llenos de cuidado, como si aún recordara la corriente del río que casi la había arrastrado. Samuel no dijo nada, simplemente observó, reconociendo que la tranquilidad de la mañana era el momento perfecto para reforzar la confianza que había empezado a crecer entre ellos. Después de preparar un desayuno sencillo, Samuel se sentó junto a Ayanna para hablar sobre lo que harían ese día. Él sabía que ella no podía quedarse quieta mucho tiempo, su energía y curiosidad eran evidentes. Ayanna le habló de un sendero cercano, un lugar donde las flores silvestres crecían en abundancia y donde solía ir a recolectar yerbas para su comunidad. Samuel escuchó con atención, intrigado, y decidió que sería una buena oportunidad para mostrarle un poco más del rancho mientras ella enseñaba algo de su conocimiento. Juntos, caminaron hacia el sendero, cruzando praderas y pequeños arroyos que aún conservaban restos de la tormenta. Mientras avanzaban, Samuel notó algo diferente en Ayanna. Había una determinación en sus ojos que no había visto antes. No solo estaba interesada en aprender sobre el rancho, sino que también parecía buscar maneras de aplicar su conocimiento. Señalaba ciertas plantas y explicaba sus usos, como algunas podían calmar dolores y otras curar heridas leves. Samuel escuchaba atento, sorprendido por la precisión y la seguridad con la que hablaba. Nunca había conocido a alguien con un conocimiento tan profundo y práctico sobre la naturaleza. La admiración que sentía por ella crecía con cada paso. Sin embargo, la tranquilidad del día pronto se vio interrumpida por un sonido extraño, el ladrido de perros a lo lejos, mezclado con gritos y voces que se acercaban. Samuel frunció el ceño. No era común que alguien llegara al rancho sin aviso. Rápidamente, tomó la mano de Ayanna y la guió hacia un área más cubierta, detrás de unos arbustos altos. Desde allí podían observar sin ser vistos. Lo que vieron los sorprendió, un pequeño grupo de hombres se acercaba por el sendero, algunos con armas, otros con miradas decididas y movimientos rápidos. Samuel entendió de inmediato que no eran visitantes amistosos. Ayanna se tensó junto a él, pero Samuel notó que su miedo no era paralizante, más bien, parecía evaluar la situación con rapidez, buscando posibles soluciones. Él le susurró que permaneciera tranquila y siguiera sus indicaciones. Su corazón latía con fuerza, pero la mente de Samuel trabajaba rápido, necesitaban alejarse de ese camino y encontrar un lugar seguro en el rancho antes de que los hombres se acercaran demasiado. Juntos, caminaron con cuidado, utilizando cada arbusto y sombra para ocultarse, hasta que lograron llegar a la cabaña. Allí, Samuel cerró las puertas y aseguró las ventanas,
mientras Ayanna se sentaba, respirando hondo, tratando de recuperar la calma. Samuel sabía que la situación requería astucia. No podía simplemente enfrentar a los hombres, no sabía sus intenciones y no quería poner a Ayanna en peligro. Mientras pensaba en un plan, ella comenzó a hablarle suavemente, sugiriendo ideas sobre cómo podrían manejar la situación. Su conocimiento de la tierra y de cómo moverse sin ser detectados era impresionante. Samuel se dio cuenta de que, una vez más, Ayanna no era solo alguien a quien había salvado, era una aliada fuerte y capaz. La tormenta de la noche anterior les había enseñado a colaborar bajo presión, y ahora necesitaban usar esa misma habilidad en un desafío diferente. Mientras los hombres se acercaban al rancho, Samuel y Ayanna se movieron en silencio hacia un punto alto desde donde podían observar mejor. Desde allí, vieron que el grupo parecía estar buscando algo específico. Samuel no podía adivinar qué era, pero su intuición le decía que no tenían buenas intenciones. Ayanna señaló ciertas rutas por donde podrían moverse sin ser detectados y cómo podrían distraer a los hombres temporalmente si era necesario. Samuel la escuchaba con atención, sorprendido por la claridad y precisión de sus indicaciones. Cada consejo que daba mostraba su ingenio y experiencia, y Samuel sentía un respeto aún mayor por ella. Decidieron que lo mejor sería esperar a que los hombres pasaran de largo, pero también prepararon algunas medidas preventivas por si la situación empeoraba. Samuel colocó algunos obstáculos improvisados cerca del corral para dificultar el acceso y revisó que el ganado estuviera protegido. Ayanna lo ayudó a improvisar señales de alerta y maneras de comunicarse sin ser escuchados. La coordinación entre ellos era perfecta, como si hubieran estado trabajando juntos durante años en lugar de solo unos días. Mientras esperaban, Samuel y Ayanna tuvieron un momento de reflexión silenciosa. Ambos comprendieron que la vida podía cambiar en un instante y que la seguridad dependía tanto de la prudencia como de la valentía. Samuel pensaba en cómo un acto de coraje había comenzado esta historia, su decisión de lanzarse al río para salvar a Ayanna. Ahora, la valentía debía combinarse con estrategia, paciencia y confianza mutua. Ayanna, por su parte, sentía que estaba aprendiendo que incluso en situaciones peligrosas, la calma y la inteligencia podían ser más efectivas que la fuerza bruta. Finalmente, después de un tiempo que pareció eterno, los hombres comenzaron a alejarse, perdiendo interés en el rancho. Samuel y Ayanna respiraron con alivio, aunque ambos sabían que el peligro aún podía regresar en cualquier momento. La experiencia los había unido aún más, mostrando que podían contar el uno con el otro en momentos críticos. La tensión se convirtió en una sensación de logro compartido, habían enfrentado una amenaza inesperada y habían salido indemnes gracias a su colaboración y astucia. Con el peligro momentáneamente superado, Samuel sugirió que revisaran el rancho para asegurarse de que todo estuviera en orden. Caminaron entre los corrales y el pastizal, inspeccionando cada rincón. El sol de la tarde iluminaba la tierra húmeda y las hojas brillaban después de la tormenta. Ayanna se movía con confianza, señalando detalles que podrían haberse pasado por alto y ofreciendo soluciones ingeniosas. Samuel se dio cuenta de que aquella mujer no solo era valiente, sino también extremadamente práctica y observadora. Cada acción suya reflejaba experiencia y sabiduría. Mientras regresaban a la cabaña, Samuel decidió que era momento de hablar sobre lo que habían experimentado. Se sentaron cerca del fuego, y Samuel le contó a Ayanna cómo había sentido miedo pero también determinación al verla luchando en el río. Le explicó que no solo la había salvado, sino que había aprendido a ver la vida de una manera diferente gracias a su presencia. Ayanna escuchó en silencio, luego compartió sus propios pensamientos sobre la fuerza interior y la importancia de confiar en los demás en situaciones críticas. La conversación fluía con sinceridad y profundidad, mostrando que la conexión entre ellos iba más allá de la gratitud superficial, era un vínculo basado en respeto mutuo, admiración y comprensión. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas después de la tormenta, Samuel y Ayanna reflexionaban sobre todo lo ocurrido. Habían enfrentado peligro, habían aprendido a trabajar juntos y habían encontrado en el otro una fuerza inesperada. El rancho, que antes parecía un lugar solitario y rutinario, ahora se sentía lleno de vida y posibilidades. Samuel comprendió que Ayanna no solo había traído su valentía, sino también una perspectiva que lo desafiaba a ver la vida de manera más abierta y consciente. Ayanna, a su vez, sentía que Samuel no era solo un hombre solitario, sino alguien capaz de bondad, coraje y generosidad. Antes de dormir, Samuel observó el fuego y la respiración tranquila de Ayanna. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, que la vida en el rancho podía cambiar en cualquier momento,
y que su relación con Ayana seguiría evolucionando. Sin embargo, esa noche había un sentimiento de seguridad y esperanza. La conexión que habían forjado en situaciones de peligro y aprendizaje mutuo era sólida, y ambos sentían que podían confiar plenamente el uno en el otro. La historia de aquella mañana junto al río había dado paso a algo más profundo, un lazo de respeto, admiración y compañía en medio de la inmensidad del paisaje del suroeste. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y el canto de los pájaros resonando entre los pastizales del rancho. Samuel estaba levantado desde temprano, revisando que el ganado estuviera seguro y alimentado. A su lado, Ayana se movía con energía, observando cómo los animales comían y preguntando sobre sus hábitos y cuidados. Samuel sonrió ante su curiosidad. Aunque ella había llegado de forma inesperada, su presencia había comenzado a cambiar la rutina del rancho, haciendo que cada tarea pareciera más interesante y llena de vida. Mientras repasaban el ganado, Samuel notó que Ayana miraba hacia las colinas cercanas con una expresión seria. Le preguntó qué observaba, y ella señaló un grupo de huellas en la tierra húmeda del día anterior. No son de los animales que conocemos, dijo, señalando con precisión. Samuel se acercó para mirar, notando la forma irregular y profunda de las huellas. Era evidente que alguien había estado cerca del rancho durante la noche, y que probablemente había pasado desapercibido hasta ese momento. Su corazón dio un salto. La experiencia de la tormenta y del grupo de hombres del día anterior todavía estaba fresca en su memoria, y esta nueva evidencia le indicaba que no podían bajar la guardia. Decidió que lo mejor era investigar sin alertar a nadie más. Samuel le pidió a Ayana que lo acompañara, pero que mantuvieran silencio y se movieran con cautela. La mujer asintió y se adelantó ligeramente, usando su conocimiento de la tierra y de cómo moverse sin ser detectados. Samuel quedó impresionado por su habilidad, cada paso que daba estaba calculado, evitando romper ramas o hacer ruido en la tierra seca. Él se dio cuenta de que su intuición y su experiencia habían sido mejoradas gracias a la compañía de Ayana, y que juntos podían enfrentar desafíos que solos quizá no habrían logrado. Mientras avanzaban hacia las colinas, las huellas se hicieron más claras. Samuel y Ayana comenzaron a reconocer signos de que alguien había estado observando el rancho durante varias horas. Samuel sentía una mezcla de preocupación y curiosidad, no entendía todavía cuáles eran las intenciones de esa persona o personas. Ayana, sin embargo, parecía analizar cada detalle con calma, sugiriendo que podrían rastrear la dirección de los visitantes sin ser vistos. Samuel la seguía con atención, sintiendo que confiaba plenamente en su juicio. Al llegar a un pequeño claro entre los árboles, descubrieron señales más evidentes, un campamento improvisado, con restos de fogatas recientes y objetos que no pertenecían al rancho. Samuel se quedó en silencio, evaluando la situación. Este no era un simple accidente ni un visitante curioso, alguien había pasado tiempo allí deliberadamente. Ayana observaba con atención, señalando detalles que Samuel habría pasado por alto, la dirección de los objetos, las marcas en la tierra y cómo se habían dispersado las cosas. Cada observación parecía contar una historia, y juntos comenzaron a reconstruir lo que había ocurrido durante la noche. De repente, un ruido entre los árboles los alertó. Samuel levantó la mano, indicándole a Ayana que se detuvieran. Se escondieron detrás de un tronco caído y observaron cómo un hombre emergía del bosque. Llevaba ropa oscura y parecía revisar el terreno cuidadosamente, como si buscara algo específico. Samuel contuvo la respiración, y Ayana lo miró con los ojos brillantes, reconociendo que este encuentro podía ser peligroso. Ambos permanecieron inmóviles, usando su conocimiento del entorno para no ser detectados. La tensión era palpable, un movimiento en falso podría arruinar todo. El hombre, aparentemente frustrado por no encontrar lo que buscaba, comenzó a alejarse. Samuel y Ayana esperaron a que desapareciera entre los árboles antes de moverse nuevamente. La experiencia los hizo conscientes de que la seguridad del rancho estaba en riesgo y que debían prepararse para cualquier eventualidad. Samuel comprendió que, aunque había protegido a Ayana hasta ahora, necesitaban un plan más sólido para evitar problemas futuros. Ayana, por su parte, sugirió que reforzaran ciertas áreas del rancho y que establecieran señales de alerta que les permitieran reaccionar rápidamente en caso de que alguien regresara. Durante el resto del día, trabajaron juntos para asegurar el rancho. Samuel se encargó de reforzar las cercas y proteger los corrales, mientras Ayana revisaba puntos estratégicos y señalaba posibles rutas de escape o vigilancia. La colaboración entre ellos era perfecta, cada acción complementaba la otra.
Samuel se sorprendía de cómo la presencia de Ayanna hacía que su trabajo fuera más eficiente y menos solitario. A medida que avanzaba la tarde, ambos sentían que habían logrado algo importante, no solo habían protegido el rancho, sino que también habían fortalecido su vínculo de confianza y respeto mutuo. Mientras descansaban junto al río al final del día, Samuel le preguntó a Ayanna sobre su vida antes del incidente. Ella comenzó a contar historias de su comunidad, de cómo la gente vivía en armonía con la naturaleza, recolectando alimentos y yerbas, cuidando los ríos y los bosques. Samuel escuchaba fascinado, sintiendo que aprendía sobre un mundo completamente distinto al suyo, lleno de tradición y conocimiento práctico. Ayanna hablaba con pasión, y Samuel comprendió que su fuerza no solo provenía de la supervivencia, sino también de una profunda conexión con su cultura y su tierra. La conversación se volvió más personal. Samuel compartió momentos de su infancia en el rancho, su amor por la vida tranquila entre los animales y la naturaleza, y cómo había aprendido a valorar cada día y cada tarea simple. Ayanna lo escuchaba con atención, y a veces sonreía ante sus recuerdos, mostrando un interés genuino que lo hacía sentirse comprendido y acompañado. En ese momento, Samuel se dio cuenta de que la experiencia de salvarla del río había evolucionado en algo más significativo, una amistad basada en respeto, admiración y comprensión mutua. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida cuando observaron humo en la distancia. Samuel se levantó de inmediato, corriendo hacia el lugar junto a Ayanna. El humo venía de un pequeño grupo de árboles al borde del rancho, parecía un fuego accidental, pero podían sentir que necesitaban actuar rápido. Samuel gritó a Ayanna que lo ayudara a reunir agua y palas para contener el fuego antes de que se extendiera. La mujer respondió sin dudar, demostrando nuevamente su valentía y disposición a actuar bajo presión. El fuego se movía con rapidez, impulsado por el viento, y Samuel comprendió que no podían perder tiempo. Trabajando juntos, comenzaron a apagar las llamas, usando cubos de agua, tierra y ramas para sofocarlo. Cada acción requería coordinación y rapidez, cualquier error podría hacer que el fuego se extendiera a los pastizales y los corrales cercanos. Ayanna demostró un conocimiento instintivo de cómo controlar la propagación del fuego, señalando los lugares más vulnerables y ayudando a Samuel a decidir la mejor estrategia. La combinación de fuerza, rapidez y pensamiento estratégico fue clave para salvar la zona. Después de una intensa batalla contra el fuego, lograron contenerlo y apagarlo casi por completo. Ambos estaban agotados, cubiertos de ceniza y sudor, pero al mirar el terreno afectado, se dieron cuenta de que habían salvado la mayor parte del rancho. Samuel respiró aliviado y miró a Ayanna con admiración. Sin ti, no lo habríamos logrado, dijo con sinceridad. Ayanna sonrió suavemente, mostrando humildad y orgullo al mismo tiempo. La experiencia los había unido aún más, habían enfrentado peligro, trabajaron juntos bajo presión y habían salido victoriosos. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el aire olía a tierra húmeda y humo apagado, Samuel y Ayanna se sentaron junto al fuego de la cabaña, cansados pero satisfechos. Habían enfrentado múltiples desafíos en tan solo unos días, la tormenta, los hombres extraños y el fuego. Cada situación había revelado la fuerza, la inteligencia y la determinación de Ayanna, y Samuel comprendió que su vínculo había pasado de una simple gratitud a una conexión profunda basada en respeto y confianza. Antes de dormir, Samuel reflexionó sobre lo inesperado que había sido todo. La vida tranquila en el rancho había dado un giro sorprendente, un acto de valentía había dado inicio a una serie de eventos que no solo habían puesto a prueba sus habilidades, sino también su carácter y su capacidad para confiar en otro ser humano. Ayanna, mientras tanto, observaba el cielo estrellado, pensando en cómo aquel lugar remoto y aquel hombre habían cambiado su perspectiva sobre la ayuda, la amistad y la colaboración. La noche transcurrió tranquila, aunque ambos sabían que la vida en el rancho podía presentar nuevos desafíos en cualquier momento. Sin embargo, esa noche había algo diferente, un sentimiento de seguridad y unidad. Samuel y Ayanna se habían enfrentado al peligro juntos y habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. Esa confianza y respeto mutuo se habían convertido en la base de algo que podría durar mucho más que los días de tormenta y fuego que habían enfrentado. El amanecer llegó lentamente sobre el rancho, bañando de luz dorada los pastizales húmedos por la lluvia y la tormenta de días anteriores. Samuel despertó temprano, como de costumbre, observando el horizonte. Había algo distinto en la atmósfera de aquel día, una sensación de calma mezclada con expectativa. Durante las últimas jornadas, el rancho había vivido momentos de peligro, tensión y colaboración intensa,
y Samuel sentía que algo más grande estaba a punto de suceder. Ayanna estaba a su lado, desayunando tranquilamente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación, como si también percibiera que aquel día sería importante. Después de asegurarse de que el ganado estaba alimentado y los corrales protegidos, Samuel decidió que era momento de preparar a Ayanna para su regreso a la comunidad. Aunque ella había pasado varios días en el rancho, aprendiendo y colaborando, Samuel sabía que no podía quedarse indefinidamente. Ayanna sintió con comprensión, había disfrutado su tiempo en el rancho, pero también sentía la necesidad de volver a su gente, de compartir las experiencias que había vivido y de aplicar lo aprendido para fortalecer a su comunidad. Sin embargo, había una tensión silenciosa entre ambos, ninguno quería hablar de la despedida que se acercaba, y el aire estaba cargado de emociones contenidas. Mientras preparaban algunas provisiones para el viaje de Ayanna, un sonido llamó su atención, un caballo que se acercaba al rancho a toda velocidad. Samuel frunció el ceño y salió a la entrada para ver quién llegaba. El jinete, cubierto de polvo y con expresión de urgencia, se detuvo frente a él y habló rápidamente. Contó que había visto movimientos extraños cerca de los límites del rancho durante la noche, que parecía que alguien había estado observando de nuevo, y que probablemente se trataba del mismo grupo de hombres que habían intentado acercarse días atrás. Samuel escuchó atentamente, sintiendo como la tensión volvía a subir. Su mente evaluaba cada posibilidad, proteger el rancho, proteger a Ayanna y asegurarse de que ambos pudieran actuar con seguridad. Ayanna lo observaba con atención y, sin palabras, parecía comprender que debía confiar en su juicio. Samuel decidió que lo mejor sería crear un plan para despistar a los hombres y proteger tanto el rancho como a Ayanna durante su regreso. Prepararon caminos alternativos y escondites improvisados, utilizando todo el conocimiento que habían adquirido en días anteriores. Ayanna señalaba lugares estratégicos donde podían moverse sin ser vistos, y Samuel se encargaba de organizar los recursos y asegurarse de que cada detalle estuviera cubierto. Trabajando juntos, se dieron cuenta de que la experiencia compartida los había convertido en un equipo eficiente y confiable. Cuando el sol estaba alto, Samuel y Ayanna comenzaron el camino hacia los límites del rancho, donde ella se encontraría con un guía de su comunidad que la esperaba para acompañarla a casa. Avanzaban con cautela, observando constantemente el terreno y asegurándose de no dejar rastro. Ayanna se movía con la seguridad de alguien que conocía la naturaleza y sus secretos, y Samuel la seguía, sintiéndose cada vez más conectado con ella. Ambos sabían que el viaje de Ayanna era importante, pero también sentían un silencio cargado de emociones, una mezcla de gratitud, admiración y afecto que no había sido necesario expresar en palabras hasta ese momento. Mientras avanzaban, notaron señales de movimiento a lo lejos. Samuel levantó la mano, indicando que debían detenerse y ocultarse detrás de unas rocas. Entre los arbustos, vieron nuevamente a los hombres que habían estado rondando el rancho. Parecían buscar algo, moviéndose con nerviosismo y hablando en voz baja. Samuel sintió la adrenalina subir, pero también la confianza de que podían manejar la situación. Ayanna, sin perder la calma, le indicó un camino alternativo que los llevaría lejos de los hombres, evitando cualquier confrontación. Con pasos cuidadosos y sincronizados, comenzaron a desplazarse, utilizando cada sombra y cada curva del terreno para permanecer ocultos. El trayecto fue largo y exigente. Samuel y Ayanna cruzaron pequeños arroyos, subieron colinas y atravesaron bosques densos, confiando en sus habilidades y en la colaboración mutua. Durante el camino, hablaron poco, pero sus miradas y gestos comunicaban todo lo necesario: confianza, cuidado y gratitud. Samuel pensaba en cómo un solo acto de valentía, el día que había salvado a Ayanna del río, había desencadenado una serie de eventos que los había llevado a conocerse profundamente y a comprender la fuerza del otro. Ayanna, por su parte, reflexionaba sobre la generosidad y el coraje de Samuel, reconociendo que su vida en la comunidad estaba a punto de enriquecerse con la experiencia vivida en el rancho. Al acercarse al punto donde el guía de su comunidad los esperaba, Samuel y Ayanna sintieron una mezcla de alivio y melancolía. El guía apareció entre los árboles, señalando a Ayanna con una sonrisa tranquilizadora. Samuel bajó la guardia momentáneamente, sintiendo que la misión estaba casi cumplida. Sin embargo, justo cuando parecía que todo iba a terminar sin complicaciones, uno de los hombres que los habían estado siguiendo apareció en la ladera cercana. Había estado observando y se acercaba con intención clara de interferir. Samuel y Ayanna se detuvieron, evaluando rápidamente la situación. Sin perder tiempo, Samuel decidió actuar.
Usando la misma astucia que los había ayudado en los días anteriores, buscó una manera de distraer al hombre mientras Ayana se movía hacia el guía. Colocó piedras y ramas estratégicamente para hacer ruido en otra dirección, mientras él se escondía y observaba los movimientos del intruso. Ayana, confiando en Samuel, se desplazó con rapidez y llegó al guía sin ser detectada. La tensión era máxima, pero ambos trabajaban en sincronía, mostrando la fuerza de la confianza y la cooperación que habían construido juntos. Finalmente, el hombre se alejó, confundido por la distracción, y Ayana pudo reunirse con el guía de manera segura. Samuel respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Habían superado otro desafío juntos, demostrando que la combinación de valentía, inteligencia y confianza podía vencer incluso las situaciones más complicadas. Ayana se volvió hacia Samuel y le dio una mirada cargada de gratitud. No necesitaban palabras, ambos sabían que aquel vínculo que habían formado era especial y que permanecería con ellos mucho más allá de ese momento. Antes de despedirse, Ayana le entregó a Samuel un pequeño amuleto de su comunidad, un símbolo de protección y gratitud. Samuel lo tomó con cuidado, sintiendo el significado profundo del gesto. Era un recuerdo tangible de los días que habían compartido, de las dificultades que habían superado juntos y de la conexión que había surgido entre ellos. Ayana sonrió y le dijo, con voz suave, que siempre recordaría su valentía y bondad. Samuel, conmovido, respondió que él también la recordaría y que su presencia había cambiado su vida para siempre. El guía de Ayana comenzó a guiarla por el camino hacia la comunidad, y Samuel la acompañó hasta que estuvieron a suficiente distancia para estar seguros. Se despidieron con un gesto lleno de respeto y afecto silencioso. Mientras la veía alejarse, Samuel sintió una mezcla de alegría y nostalgia. Sabía que la experiencia con Ayana había dejado una marca imborrable en su vida, y que el rancho, que antes parecía un lugar solitario y predecible, ahora estaba lleno de recuerdos intensos, aprendizajes y emociones compartidas. Cuando Samuel regresó al rancho, se sentó en la veranda, observando cómo la luz del sol iluminaba los pastizales y el río que había sido escenario de tanto en los últimos días. La vida parecía retomar su ritmo habitual, pero algo había cambiado en él. Samuel se dio cuenta de que la valentía y la solidaridad podían surgir en los momentos más inesperados, y que incluso en la soledad del rancho, los lazos humanos podían transformar la existencia de manera profunda y significativa. Durante los días siguientes, Samuel continuó su rutina, pero con una nueva perspectiva. Cada tarea, cada revisión del ganado y cada paseo por los pastizales estaban llenos de recuerdos y aprendizajes compartidos con Ayana. Su vida seguía siendo tranquila y conectada con la naturaleza, pero ahora había una sensación de profundidad y gratitud que antes no estaba presente. Samuel comprendió que los encuentros inesperados podían traer enseñanzas y relaciones que permanecen para siempre, y que la vida estaba llena de momentos que cambiaban la manera en que uno veía el mundo. Unos días más tarde, Samuel recibió noticias de la comunidad de Ayana. Ella había llegado a salvo y compartido con ellos las historias de su tiempo en el rancho, hablando de la bondad y la valentía de Samuel. Él sonrió, sintiendo orgullo y alegría al saber que la influencia de su encuentro se extendía más allá de los límites del rancho. Sabía que, aunque no estuvieran juntos físicamente, el vínculo que habían formado permanecería vivo en ambos, como un recordatorio de la importancia del coraje, la solidaridad y la confianza mutua. Mientras el sol se ponía sobre el rancho, bañando los pastizales en tonos anaranjados y rosados, Samuel se sentó en la veranda, respirando el aire fresco y limpio. Reflexionó sobre todo lo ocurrido, el rescate en el río, la tormenta, los peligros, los desafíos y la colaboración que había surgido con Ayana. Cada experiencia había dejado una enseñanza, cada momento había reforzado la conexión humana y el respeto mutuo. Samuel comprendió que la vida podía sorprender de maneras inimaginables, y que la valentía, la bondad y la colaboración podían cambiar destinos y corazones de formas profundas. La historia de esos días quedaría para siempre grabada en su memoria, un acto de valentía que comenzó con un rescate inesperado, transformándose en una serie de experiencias que unieron dos vidas de manera silenciosa pero intensa. Samuel sabía que, aunque la vida continuara en el rancho con su rutina habitual, había algo que permanecería con él para siempre, la certeza de que incluso en la soledad y la rutina, los vínculos humanos y la generosidad podían crear momentos de belleza, aprendizaje y profunda conexión. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, Samuel cerró los ojos por un momento y sonrió. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos y sorpresas, pero también oportunidades para demostrar valentía, solidaridad y respeto.
Y aunque Ayana estuviera ahora lejos, su presencia seguiría iluminando su vida, recordándole que cada acto de bondad y cada decisión valiente podían transformar la existencia de manera profunda y duradera.